El día de hoy tenemos el gusto, bueno, yo también tengo muchísimo gusto de estar con un viejo colega, no por los años, sino por lo que ha venido produciendo el doctor Samuel Arriarán. Samuel, debo decirlo, participó en la Academia de Historia de las Ideas y desde entonces, ¿no?, sigue produciendo y viene produciendo una serie de textos que han sido importantísimos para la universidad y que él en especial ha tenido una atención muy importante, no solamente en el campo de la filosofía, sino también en el campo educativo y en relación con las unidades en los congresos de investigación educativa que desarrollamos junto con el maestro Fernando Coete Pozzo, y en donde Samuel ha sido un participante permanente en el debate y la temática, pues desde esta perspectiva más filosófica en la propia universidad. Bienvenido, Samuel, a este espacio. Tenemos media hora para conversar sobre un texto que tiene por nombre Filosofía de la Memoria y el Olvido. Y bueno, yo le decía hace un momento a Samuel que de pronto él venía trabajando cuestiones de la hermenéutica educativa y de pronto me encuentro en la librería de la universidad un texto llamado Filosofía de la Memoria y el Olvido. ¿Qué pasó en este tránsito, Samuel, de que estabas trabajando la hermenéutica y ahora un texto de este corte? No, lo que pasa es que no es algo diferente, es una continuidad, hay una aplicación de la hermenéutica. Bueno, si entendemos, ¿qué entendemos por hermenéutica? No es otra cosa que interpretación. Y en el campo educativo, pues la interpretación es algo básico, ¿no? No puede haber comprensión de los problemas pedagógicos si no se interpreta. Y en este caso, en este libro, lo que he intentado es aplicar, ¿no?, la interpretación al problema de la memoria y el olvido. Es un problema que está también presente en la educación, sobre todo ahora que hay tanto desarrollo tecnológico, con internet, televisión, estamos saturados de información. ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que interpretar, porque las nuevas propuestas educativas nos dicen de que hay que asimilar, ¿no?, esa gran cantidad de información. Yo creo al contrario, que hay que olvidar esa información porque no nos aporta nada, o sea, desde el punto de vista humano. Hay que hacer una selección de la información para ver qué es lo que es realmente significativo. Exacto, eso es interpretar. Interpretar la información quiere decir seleccionar la buena información de la mala información. Yo creo que hay una mayoría de mala información que es necesario olvidar porque pues ya no tiene sentido en las condiciones actuales acumular. El aprendizaje no se da por la acumulación de la información, sino por el olvido. Entonces, mi propuesta hermenéutica es una interpretación de la educación como pedagogía del olvido. Como pedagogía del olvido. Y la recuperación de la memoria. Claro, por supuesto. Ahora, hay en estas discusiones que luego teníamos en la Academia de Historia de las Ideas, ¿no?, hay un asunto que tiene que ver directamente con esto que tú estás señalando. Algunos personajes, ¿no?, educativos han hecho una crítica luego de la universidad diciendo que antes de poder ver los datos, nosotros ya estamos interpretando. ¿Sobre eso qué dirías, Samuel? Bueno, lo que pasa es de que no puede haber simple asimilación de los datos en sí mismos no nos dicen nada. Yo creo que esa versión de que primero hay que ver los datos y luego interpretar, creo que es una concepción positivista muy errónea, ¿no?, porque todo dato es interpretación, no puede haber datos objetivos, ¿no? La interpretación es siempre como un acercamiento de lo subjetivo. Entonces, la interpretación viene de adentro. Entonces, todo es interpretación, todos los datos son interpretables, no hay datos así como nos quieren hacer creer, datos duros, ¿no? Es un mito, ¿no?, un invento de esos modelos que se basan en la pedagogía, sobre todo basada en las nuevas tecnologías, ¿no?, que dicen que todo es cuestión de datos. Yo no lo creo así. Bien, y un poco ya empezando con el texto. Cuando yo leí el texto hace como 8 meses, ¿no?,
se me vinieron básicamente varias ideas a la cabeza y hay una que me impactó, digamos, inicialmente y que tiene que ver con este asunto del vínculo que tú planteas a través de todo el texto entre memoria y olvido. Parecía ser que de la lectura uno desprendía que hay una tensión, digamos, permanente entre memoria y olvido. Y yo debo señalar que lo que hace Samuel es no solamente traer autores que trabajan teóricamente el asunto de la relación entre memoria y olvido, sino que también, y yo creo que es lo sugerente y lo rico del texto, es que traes películas, ¿no? Traes novelas, y sobre eso tú vas ejemplificando esta relación o esta tensión entre memoria y olvido. En ese sentido, Samuel, ¿cuál fue el propósito de elaborar un libro de estas características? Bueno, mi propósito era tratar de llegar a un público que fuera más allá de lo académico, ¿no? Hacer un análisis filosófico que fuera comprensible para todo el mundo. Entonces, la mejor manera para que se comprendan las ideas filosóficas, creo que yo es, por ejemplo, ejemplificar con novelas, con literatura, hasta con películas, ¿no? El caso de Blade Runner, por ejemplo, una película muy bella, donde se plantea cómo ya estamos en una nueva sociedad, que es la sociedad posmoderna, la sociedad de la tecnología y la información, donde los seres humanos cada vez somos menos humanos y somos sustituidos por máquinas. Entonces, los replicantes famosos. Los replicantes son implantes de memoria. Se les introduce recuerdos artificiales. Este es un problema serio, ¿no? Es producto de cómo en las sociedades cada vez perdemos memoria, ¿no? Y se nos fabrica el olvido. Hasta digamos, la misma historia. Y es lo que tú llamas en el texto, por ejemplo, el uso político de la memoria. Claro, hay un uso político de la memoria cuando quienes están en el poder quieren manipular. Por ejemplo, hace poco con la celebración del Bicentenario se hacía énfasis, ¿no?, en estas conmemoraciones, pero esas conmemoraciones se hacían desde intereses del poder del presente, del grupo dominante, con fines de legitimación. Entonces, ese es el uso político de la memoria, ¿no? No es así como transmitir o revalorar el significado verdadero de esos acontecimientos, sino aprovecharse de esos para producir en la realidad procesos de legitimación. Ya sabemos de que en este gobierno de Calderón pues hubo mucho descrédito y el gobierno necesitaba acudir a estos recursos de la manipulación de la memoria para justificarse, si no, ¿cómo hubiera podido llegar hasta el final del sexenio? Era el uso político de la memoria. Exacto. Bien. En el texto también, digamos, partiendo, por ejemplo, de ejemplo de Blade Runner, tú lo que haces entonces es una especie de pedagogía, porque trabajas excelentemente los conceptos de memoria y olvido. Por ejemplo, hay todo un capítulo que tiene que ver con este asunto de una memoria que va más allá. ¿Cómo le llamas? Una memoria que imagina las cosas, ¿no? Tú planteas en el fondo que siempre hay una interpretación, pero a veces la interpretación va más allá todavía, ¿no? Esto a veces tiene que ver con un asunto que planteaban algunos autores, que tiene que ver con la reconstrucción de la autobiografía de uno mismo, ¿no? Y que generalmente lo que uno recuerda no necesariamente es lo que sucedió, sino que lo vas imaginando. En ese sentido, ¿qué nos podrías conversar ahora, Samuel? Sí. Después de estudiar mucho a los autores que han tratado de explicar la memoria, claro, yo no parto de un concepto tradicional de la psicología de lo que es la memoria, eso no me interesa. Hay muchas maneras de entender la memoria desde el punto de vista antropológico, sociológico, filosófico, histórico. Entonces, leyendo todos esos estudios,
me doy cuenta de que hay que replantear el concepto de la memoria. La memoria no es aquello que reproduce el pasado, como si fuera Algo mecánico. algo que sucedió objetivamente, algo que está ahí, que solamente hay que recordar. Eso es un concepto erróneo de la memoria. La memoria, como tú bien dices, tiene que ver con lo imaginario o esa capacidad que tenemos para ver también el futuro. Entonces, la memoria no está en el pasado, está en el futuro. Entonces, lo que yo hago en mi libro es ver cómo tenemos que ampliar nuestro entendimiento del uso y la función de la memoria para conectar eso que se pierde cada vez más, el pasado con el presente y el futuro, porque todo es cuestión de interpretación. En el pasado todo es ficción, no hay hechos objetivos. Y de la misma manera, el presente y el futuro también tiene esa capacidad de proyectarse, o sea, de transformarse, de imaginar. Entonces, la memoria, como esa capacidad imaginativa, es lo que hace que siempre estemos más allá de la ideología y estemos siempre planteando nuevas utopías, porque la historia no se acaba ni se ha acabado. No hay fin de la historia. Es un tema que me ha preocupado mucho para escribir sí, este que de libro. hecho lo abordas también en un capítulo del libro sobre la relación entre memoria y el fin de la historia, por ejemplo, todo el debate que tiene que ver con este asunto. Sí, o también, digamos, como plantean los pedagogos posmodernistas, que así como hay fin de la historia, ya nos hablan también que hay fin de la educación o fin de la pedagogía, que ya la escuela ha muerto, ¿no? Entonces, para mí esos son temas de moda. No, profundamente vivos. Es absurdo que se pueda decir que la educación, la escuela ha muerto, que ya estamos en el fin de la pedagogía. Es cierto hasta cierto punto que hay una crisis o algo que parece un fin del modelo pedagógico ilustrado, eso sí, pero es un tipo de pedagogía. Eso no quiere decir que toda la pedagogía ha llegado a su fin. Hay que revisar que sí puede ser cierto que estemos ante el fin de la pedagogía ilustrada, que era el modelo que nos han impuesto a través de la colonización europea, un cierto modelo de escuela que se basa en el aprendizaje, la memorización, la acumulación de datos. Eso ya no funciona, ya no es creíble. ¿Sí? Eso es cuestión de plantear, digamos, un paradigma nuevo. Pero bien, pero en ese asunto de la memoria, algo que también es muy interesante en el texto es cómo hace esta diferenciación, por ejemplo, entre el planteamiento de los griegos, por ejemplo, y lo que sería el planteamiento del pensamiento moderno en relación al concepto de la memoria y su relación con el olvido. ¿Qué podrías marcar ahí, Samuel? Es que por eso mi enfoque es fundamentalmente filosófico y trata de ir hasta ver cómo los filósofos griegos se planteaban el problema de la memoria, que para ellos era una cuestión cotidiana, era algo que estaba ahí en los problemas y las necesidades de cada día, porque ellos también, por ejemplo, en las novelas de Homero, ¿no? Ulises tiene esa capacidad de viajar, pero también de olvidar, y la pérdida de la memoria hace que se quede ahí navegando, o incluso le daban drogas para no volver a su patria, ¿no? Entonces, ese es un problema de que desde los griegos hasta la actualidad lo seguimos teniendo, lo seguimos sufriendo, porque no sabemos qué hacer con nosotros mismos, ¿no? No sabemos qué uso puede tener la memoria, ¿no? Y cómo tener cierta precaución contra la manipulación y los usos también negativos del olvido, porque así como hay una memoria liberadora, también hay un olvido que puede ser opresivo. Pero tú también hablas de una especie de olvido casi como terapéutico. Bueno, eso es, por eso es siempre un tema muy difícil, la memoria y el olvido, porque son problemas, la memoria como el olvido son cosas muy ambiguas, pueden ser liberadores, pero también pueden ser represivos, depende de qué estamos hablando. Así como hay un olvido negativo, represivo, que es cuando uno no quiere recordar nada, cuando quiere situarse en el presente, por ejemplo, los chavos posmodernos en las escuelas, por ejemplo, los alumnos no quieren saber nada del pasado, ¿no? Eso es borrar su memoria, creerse que todo es cuestión de olvidar y empezar todo de nuevo, como si el mundo se estuviera haciendo
cada día apenas. Entonces es un olvido negativo porque no quieren saber nada del pasado, lo cual es perverso, ¿no? Pero en otros casos hay un olvido que puede ser positivo, que yo le llamo que es un olvido terapéutico. Por ejemplo, cuando no podemos liberarnos de nuestros traumas o de nuestras cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, unas tradiciones que se vuelven demasiado opresivas y no queremos olvidar. Entonces, eso se vuelve una especie de repetición compulsiva que no nos deja mirar al Pones el futuro. ejemplo de Auschwitz, por ejemplo, de los nazis, Claro. de los judíos, ¿no? Claro, claro. Es imposible vivir si uno está nomás pensando en esos campos de concentración o en los grandes crímenes de la historia. Hay que olvidar, si bien hay que tener conciencia de eso, pero para poder sobrevivir es necesario olvidar, porque de otra manera tanta tragedia nos hace incapaces de poder sobreponernos a los problemas del presente. Digamos, pero aquí también se mezcla este asunto, digamos, de lo que tú llamas la memoria individual o la memoria colectiva. Es un asunto, digamos, también de, bueno, ¿qué pasa con esta memoria individual? ¿Qué pasa con la memoria colectiva? En relación, por ejemplo, a lo que tú estás poniendo como ejemplo, pues, ahorita en este momento, ¿no? Para mí toda memoria individual es memoria colectiva. No hay memoria individual separada de la memoria colectiva. El caso de la guerra de España, por ejemplo, la guerra civil, cuando los jóvenes de ahora no quieren recordar, no quieren saber nada de lo que fue la guerra, porque creen que fue una locura, una matazón entre españoles. No, es un problema de la memoria colectiva, un problema que requiere un tratamiento terapéutico a nivel colectivo, a nivel social. Las sociedades, así como el individuo, también se pueden enfermar. Entonces, el problema de recordar la guerra civil es un problema que sigue siendo actual y que la memoria colectiva requiere un trabajo también de duelo, de reconocer su culpabilidad. El caso de Alemania, que tú decías, de los campos de concentración, si los alemanes no pueden explicar y arrepentirse de ese pasado criminal, ¿cómo pueden sobreponerse o pretender que son un país democrático, ejemplo para el resto del mundo? Eso es absurdo. Entonces hay que pasar por esa etapa de reconstrucción simbólica que es la etapa del duelo. Eso es, el duelo significa darle ese uso liberador positivo al olvido, saber curarse de las heridas colectivas. Y por ejemplo, si planteáramos lo del 68 en México, por ejemplo. Exactamente, es la misma situación que de la guerra civil en España, los campos de concentración en Alemania. El 68 ha sido un trauma colectivo para la memoria histórica de México. Y hay quienes no quieren recordar, no quieren saber qué pasó el 68. ¿Cómo les vamos a explicar a nuestros hijos si ellos mismos desconocen qué ha sucedido? Claro, pues eso es olvido negativo, como dices tú, ¿no? Yo creo que es un olvido deliberado, es decir, a la clase dominante, a la clase en el poder, no le interesa que los jóvenes sepan qué sucedió, porque ahí hubo una masacre. Sí, pero la pregunta sería, lo del olvido negativo quedaría claro, lo del olvido positivo, ¿cómo haces para hacer un olvido positivo? Heidegger, por ejemplo, te diría que frente a la muerte, uno tiene que desarrollar un proyecto, ¿no? Dice Heidegger, somos seres que somos arrojados al mundo y cuando ves la muerte cercana, entonces la única forma de poder vivir es la parte del proyecto. ¿Tú dirías que el olvido positivo, un mecanismo podría ser, por ejemplo, esta elaboración del proyecto? ¿A eso te refieres con la elaboración del duelo? No, a lo que me refiero es que el duelo es un proceso que requiere un olvido necesario, ¿sí? Un olvido necesario. Eso quiere decir olvidar el trauma, lo negativo, lo que dicen los psicoanalistas, ¿no? La etapa esa oscura, trágica, que nos paraliza. La parte del dolor, dirías tú. El dolor. El dolor es tremendamente conservador y nos remite a las neurosis, a las enfermedades mentales. Entonces, por ejemplo, en el 68 no puede haber un olvido positivo.
¿no? Sino una memoria liberadora, porque recordar lo que fue una masacre, ¿no? El solo hecho de ser jóvenes fue un motivo para reprimir y para matarlos. Entonces tenemos que tener esa memoria, ¿no?, de lo que sucedió y no olvidar. Pero eso nos lleva a otro tema que también tratas en el libro, que tiene que ver con la conciencia histórica. Claro, es la conciencia histórica como conciencia de la memoria de lo que ha sucedido. Eso tiene que ver con un problema actual, no es así como los arqueólogos dicen, sucedió esto y hay que recordar y ya todo bien. No, no. El problema es que el 68 se puede repetir. Ese es el problema. Entonces, el olvido y la memoria tienen que cumplir esa función de evitar que esos hechos, ese tipo de hechos criminales, trágicos, se repitan. Bien, pero acá en el texto tú haces una referencia directamente al concepto de conciencia histórica con Marx, ¿no? Y también ahí hay una especie como de olvido. Bueno, pero ¿quién hace el olvido? Vuelvo a insistir, el olvido se manipula, así como la memoria. Quienes nos dicen que hay que olvidar el marxismo como algo del pasado porque ha fracasado, que el marxismo ha muerto, que se ha derrumbado la Unión Soviética. Esa es una ideología conservadora. Los neoliberales dicen que el marxismo está muerto porque lo que quieren es justificar, legitimar el capitalismo como único camino. Entonces, yo lo que planteo es que hay sí un olvido liberador, que sería al revés, olvidar más bien, lo que tenemos necesidad es de olvidar el capitalismo y recuperar la memoria del marxismo, del socialismo como una perspectiva alternativa al capitalismo. Entonces tal vez una relación entre olvido, memoria, conciencia histórica y luego para entrar en un plano más psicoanalítico. También haces un vínculo de memoria y olvido entre el consciente y el inconsciente y por ahí mencionas, ¿no?, algún mecanismo de mandar de lo consciente a lo inconsciente, ¿no?, en términos de ciertos propósitos del olvido, ¿no?, pero luego también de cuestiones que van emergiendo del inconsciente hacia el consciente y que también se conectan con este debate entre memoria y olvido. ¿De eso qué nos puede decir, Samuel? Bueno, yo no soy psicoanalista ni me he concentrado en las cuestiones de terapia, ¿no? Solamente me ha interesado ver el problema de la memoria y el olvido en relación a la educación. Y en el campo de la educación, pues ya no podemos manejarnos con esa idea del sujeto pedagógico como un individuo, un ser consciente, ¿no?, sin una capa inconsciente o con problemas. La personalidad humana es más allá, es algo más complejo que lo que aparece, ese yo hacia afuera. Entonces, lo que me interesó a mí es ver qué papel, qué función tiene eso que permanece en el inconsciente. En el inconsciente hay un conjunto de saberes, de sentimientos que también intervienen en el proceso educativo. Por eso hay una continuidad entre mi libro y lo que antes hablaba de la hermenéutica, porque con la hermenéutica me he dado cuenta de que más que formar al yo consciente, lo que es más importante ahora es formar el inconsciente como ese conjunto de pasiones o sentimientos, la parte reprimida, la parte que no se ve. Eso también es importante en el proceso educativo, porque... Y que vaya emergiendo. Claro. Y para ir finalizando, Samuel, porque tenemos ya nada más 3 minutitos más. Hay una alusión a un libro que a mí siempre me ha fascinado, Todos los nombres de Saramago, ¿no? Y haces una alusión también en el libro. ¿Para qué utilizas todos los nombres en el texto para ilustrar esta relación entre memoria y olvido? En el caso de la novela de Saramago y en todas sus novelas, creo que él se plantea siempre ese problema de la memoria y el olvido como un problema fundamental. El problema que él ve es que en la sociedad moderna todo lo bueno se olvida y se sustituye por la nueva forma de modernidad, que es la modernidad tipo americana. En su última novela, una de sus últimas novelas, La Caverna, él pone como paradigma un supermercado o un centro comercial, donde ya las personas no solamente van a comprar, sino que van a dormir y a vivir ahí. Pero ese es un mundo
ideológico como el de la caverna de Platón, donde todo es falso. Entonces, es una manera de matar a los seres humanos, ¿no? Atraparlos en ese centro comercial como puros consumidores. Entonces, ese es el problema que muy bien lo plantea Saramago, ¿no? Que es la manipulación de la memoria y del olvido al punto de convertirnos a todos en seres iguales, en seres sujetos a la tecnología y al mercado, y olvidarnos de nuestro inconsciente, de nuestras pasiones personales, de nuestras diferencias, de todo lo que es propiamente humano, ¿no? Bien. Y para finalizar, Samuel, ¿tú crees que deje algunas lecciones el texto? ¿Tiene un sentido moral? No, no, para nada. Yo soy antipedagogo, en el sentido de que no me interesa las didácticas, ni tengo un moralismo educativo. No, mi libro no es para dar enseñanzas ni lecciones a nadie, menos a los jóvenes. Y con eso que quería concluir contigo, porque me parece que ese es un rasgo del texto y del propio Samuel Larrera. Gracias, Samuel, por estar con nosotros, y a ustedes los invitamos a un siguiente programa de nuestros autores de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias por estar con nosotros y los esperamos próximamente. Gracias.